bueno, ¿cómo se llama? Ah, Rototón. Vaya, ves, pues, son los niños del Rototón. Entonces, yo quiero que sigan pensando en su baúl de sueños. Nunca una persona puede salir adelante solo. Nunca puede cambiar las cosas solito o aislado de los demás. Entonces yo pregunto a los que nunca hicieron nada por la humanidad, ¿qué han hecho en 20 años? Pero si me preguntan a mí, yo sé dónde estaba en 20 años. O sea, yo creo que hay una diferencia de tener una causa y luchar por una causa del que nunca luchó por una causa y solo vivió sin saber lo que pasa en el mundo. Entonces yo pienso que es un orgullo muy importante. Market forces is a very interesting concept, mind you, because it has no address. You can't send a petition. If you go to the public square and object and protest, against whom? I believe that connection between the ability to do things and the ability to make selection decisions, what things ought to be done, is naturally connected. It was made in heaven and no human being can tear it up. But we did. I don't know who the human being is, because he's hiding under the cryptonym Market Forces. Thank you. Estou aqui no Festival Rontonton para conectar as nossas lutas e os nossos pensamentos coletivos em defesa da Mãe Terra, das águas e das florestas. Porque a luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas. Redunda en la función que tenemos los artistas y los que tenemos todos los que producimos cultura, que es configurar el imaginario colectivo. O sea, un debate que no podemos obviar es que necesitamos ganar la batalla cultural para que haya un progreso efectivo. Disfrutas de las charlas, de mucha gente tratando de hacer lo suyo. Pues yo creo que Rototom está caminando realmente hacia las raíces, lo cual es súper importante. My, oh my. Decir, ostras, podemos generar un espacio inclusivo, seguro, donde puedan venir hasta familias y donde todo el mundo se lo pueda pasar bien. Eso me parece perfecto. ¿Pero qué? ¿Habéis hecho la carrera juntos? ¿Habéis estudiado juntos? Dice, no, somos amigos de Rototom. Se conocieron en el festival, son pareja desde hace 7 años y ya están prometidos. Bueno, una alegría poder dar la bienvenida al Instituto Cervantes con ánimo de Rototom y a un acontecimiento como este que promueve la Fundación Exodus de la Comunidad Valenciana, que reúne a dos personas
como Olga Rodríguez y Baltasar Garzón, amigas del Instituto Cervantes y amigas mías por mil razones desde hace mucho tiempo, y que nos convoca con el lema «La esperanza de justicia en el mundo». Como yo me dedico a la lengua, pues me divierto mucho cuando haya un acontecimiento que nos tira de la lengua, porque hay que tirarnos mucho de la lengua para hablar hoy de mundo, de justicia y de esperanza. Y va a ser estupendo poder hablar y poner en común algunas ideas. Yo sí quiero decir que a mí me gusta mucho la palabra esperanza, porque es verdad que normalmente nos enfrentamos con la prisa del tiempo en la frontera del optimismo y del pesimismo. Y bueno, hay muchos motivos para ser pesimistas, pero es un peligro hundirse en el pesimismo porque acaba uno con corazón de cínico diciendo nada tiene arreglo, nada tiene importancia, tiro la toalla. Tiene uno ilusiones para caer en el optimismo, pero el optimismo muchas veces se convierte en ingenuidad, nos cierra los ojos, hace que evitemos comprender los conflictos que existen. Y entre el optimismo y el pesimismo me reencuentro en la herencia de Galdós con la palabra esperanza. Un poeta maestro, Ángel González, distinguió entre el porvenir y el futuro. Y decía, te llaman porvenir porque no vienes nunca. Es verdad que el porvenir lo miras y ves que todos los sueños se descomponen y además de pronto aparecen situaciones, gente, problemas que empeoran lo que parecía inimaginable, ¿no? El porvenir no viene nunca. Pero si pensamos en el futuro, pues encontramos legitimidad para seguir manteniendo imaginaciones, sobre todo aquello que sin duda se merece la dignidad del ser humano y la dignidad del mundo. Y en ese futuro sí es posible, sin ingenuidad ninguna, defender la esperanza, como una forma de resistencia, como un modo de seguir reafirmando aquellos valores que merecen la pena. Y en ese sentido, pues me gusta mucho tirar de la lengua a personas como Baltasar y como Olga sobre la justicia en este mundo y sobre la posibilidad de esperanza, o por lo menos la necesidad de seguir defendiendo con firmeza aquellos valores que creemos indispensables para la dignidad del ser humano, de los derechos humanos y de la vida que nos queda por delante. La vida que nos queda por detrás ya la conocemos y hay que imaginar la vida que nos queda por delante. Así que le doy de verdad las gracias a la Fundación y, aparte de darle las gracias, pues le doy la palabra a Simón Firmani, el secretario de la Fundación Éxodo, para que introduzca este coloquio que tenemos la suerte de celebrar en el Instituto Cervantes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Como secretario de la Fundación Exodus, es un honor darles la bienvenida al estreno en Madrid del ciclo Diálogos sin Fronteras, un espacio nacido para reflexionar colectivamente sobre los grandes desafíos sociales y políticos de nuestro tiempo, y que hoy se inaugura con un diálogo imprescindible sobre la justicia universal. Antes de empezar, me gustaría recordar a nuestro querido Vicent Alexandre, que nos acaba de dejar. Su marcha deja un vacío enorme en la lucha de los movimientos sociales. Vicent cofundó la Aurora, organización de Buriana que apoya los barcos de rescate humanitario en el Mediterráneo. Compartimos nuestro más sentido pésame con sus amistades, colegas y familia. Volviendo al evento para el que estamos aquí, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento al Instituto Cervantes y a su director
por acogernos en esta Casa de la Cultura y el Pensamiento. Abrir sus puertas a esta iniciativa supone un respaldo valioso al espíritu de diálogo y compromiso que inspira este ciclo. Gracias también al Festival Rototom Sunsplash por caminar con nosotros en este proyecto, que busca desestacionalizar su energía transformadora y compartirla a lo largo del año en distintos territorios. Y por supuesto, gracias a ustedes, al público en la sala y a todas las personas que nos siguen desde los canales digitales del diario.es, por acompañarnos en esta conversación tan necesaria, hoy protagonizada por dos voces comprometidas: el juez Baltasar Garzón y la periodista Olga Rodríguez. Suele ser normal presentar y explicar brevemente su biografía, pero sinceramente creemos que son tan conocidas que no necesitan presentaciones. Así que no les robo más tiempo. Bienvenidos a la esperanza de justicia en el mundo. Gracias. Poner los cartelitos ahí. Bueno, buenas tardes, es un placer estar aquí. Al hilo de lo que han dicho las personas que han hablado, Luis y Simo, creo que es muy pertinente el título que se ha elegido, porque creo que es un sentir colectivo y una preocupación colectiva en muchos lugares del mundo en estos momentos, en el que vemos cómo se extiende la impunidad. Es una preocupación ver lo que está ocurriendo y al mismo tiempo dónde colocar la esperanza, ¿no? Porque la desesperanza lleva al nihilismo, a la inacción, a bajar los brazos y a rendirse definitivamente, ¿no? Tuve la suerte este verano de tener un almuerzo con Angela Davis, una mujer todavía con una enorme energía, y ella va diciendo públicamente allá donde habla que estamos en tiempos en los que hay que defender la esperanza como disciplina, ¿no? Y que en ese argumento, en ese argumentario de intentar transmitir públicamente esperanza, hay una obligación en sí misma. No desde la ingenuidad, como decía Luis, sino desde la absoluta necesidad. Vamos a hablar rápidamente aquí con Baltasar Garzón de todo esto y vamos a empezar tocando el tema del panorama internacional, en un momento en el que estamos viendo cómo continúan las masacres en Gaza, llevamos año y medio, viendo eso que la pensadora judía canadiense Naomi Klein ha llamado genocidio ambiental, porque hay como una voluntad de que se normalice y de que abracemos un acostumbramiento, que nos acostumbremos y se convierta tan solo en un mero ruido de fondo, como un hilo ambiental de fondo, que ya no veamos, que ya no seamos capaces de detectar. Y vemos que ante eso, en el plano del derecho internacional, ha habido al mismo tiempo pasos inéditos y muy interesantes, ¿no? En el Tribunal Penal Internacional, órdenes de arresto contra dos mandatarios de Israel, un Estado que es aliado de Estados Unidos. Eso es algo que no tenía precedentes, que nunca había ocurrido anteriormente. Y en el otro Tribunal de La Haya, en la Corte Internacional de Justicia, máximo tribunal de Naciones Unidas, pues también se ha presentado una demanda por parte de Sudáfrica y ha habido órdenes cautelares exigiendo a Israel que suspendiera el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria. Hubo un dictamen en julio muy interesante en la Corte Internacional de Justicia en el que se habla de la ocupación ilegal, se define como segregación el sistema que Israel aplica contra la población palestina y también se hace un llamamiento a los Estados miembros de Naciones Unidas para que no colaboren de ninguna manera con la ocupación ilegal israelí. Y al hilo de ese dictamen de julio, en septiembre, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que votaron a favor 124 países, incluidos el Estado español, España, en la que se establece que la ocupación ilegal tiene que terminar en un plazo máximo de un año. Eso fue en septiembre. Bueno, el plazo que se le daba era hasta septiembre de este año. También se habla de ese sistema de segregación o de apartheid
y se hace un llamamiento a los países para que suspendan comercio e inversiones que pudieran de algún modo contribuir a la ocupación ilegal israelí, ya no digamos a las masacres, ¿no? Bien, la pregunta que se hace la gente, y creo pertinente que empecemos por ahí, es, a pesar de todo esto, las masacres continúan, vemos cómo siguen muriendo niños y niñas por ataques israelíes. ¿Qué supone esto para el derecho internacional? Porque, de alguna manera, el mensaje que transmite es ¿para qué vale el derecho internacional en estos momentos? ¿Y cómo se podría hacer? ¿Qué herramientas y qué pasos habría que dar para darle músculo, fuerza y más capacidad de acción? Gracias. En primer lugar, buenas tardes. Gracias al Instituto Cervantes, a la Fundación Exodus y a todos ustedes que están esta tarde aquí. Hablaba Luis de la esperanza. El título de la charla incluye conceptos que podemos jugar con ellos, ¿no? La esperanza del mundo, el mundo de la justicia, la esperanza de justicia. Podemos intercalar y en todos ellos aparece el término esperanza. Yo no soy optimista, tampoco soy pesimista a ultranza, digamos que soy pesimista positivo, ¿no? De los que saben que es muy difícil cambiar las cosas, pero que algo tienes que hacer para intentarlo. Vivimos en unos tiempos de miedo. Hay un miedo casi pánico en mucha gente, en muchos ámbitos, en el ámbito de los migrantes, en el ámbito de la política, de la economía. No hace falta nada más que mirar lo que está pasando en estos días con este señor que se postula como emperador del mundo, y el miedo es lo que nos atenaza. Y el miedo es lo que impide la esperanza, anula la esperanza. Y el miedo anula la vida, porque vida y esperanza es lo mismo. Este desarrollo de un pensador que a mí me gusta leer, lo que es el filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han, en su último texto, que habla de la esperanza, tiene bastante razón, ¿no? Sin esperanza es muy difícil pretender cosas, avanzar. Me preguntas que la justicia, cómo estamos en el mundo, bueno, es un desastre, ¿no? Eso ya lo sabemos todos. Y la justicia no es precisamente el eslabón más fuerte de la cadena, pero no lo es no tanto por quienes la imparten, sino por parte de quienes deciden cómo impartirla y cómo ampliar su escenario de acción. Netanyahu ha venido a Europa, ha estado en un país de la Unión Europea con Víctor Orbán, y la respuesta de un miembro del Estatuto de Roma, en vez de decir que va a cumplir lo que establece el propio Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, lo que ha hecho es decir, me voy de la Corte Penal Internacional, recibo a alguien que al tiempo de hoy, y no hay más que ver las últimas noticias, y que el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha llamado campos de exterminio de Gaza. Es muy fuerte. Campo de exterminio que nos retrotrae a otra época en la que el pueblo judío estaba, y ciudadanos de muchas nacionalidades españoles, los republicanos españoles que murieron en Mauthausen y en otros campos, en Gusen. Bueno, no lo estamos diciendo nosotros, los jueces, los juristas, sino el propio secretario de Naciones Unidas. Y los propios países que tan alambicados se ponen y hablan de temas tan importantes como la economía, cuando llega la justicia se olvidan de lo que ellos mismos han suscrito y ratificado. Entonces la pregunta, más que hacérnosla a nosotros, se las tendríamos que hacer de forma sistemática al presidente del gobierno español, por ejemplo. Es
Es decir, ¿qué está haciendo el presidente Sánchez para que esto revierta? Anunció que iba a reconocer, que el gobierno de España o que España iba a reconocer a Palestina como Estado. Bien, así viene diciéndose desde hace mucho tiempo, pero algo se puede hacer más. Y Macron, el santo Macron y todos, en fin, podría enumerar casi todos. Hay acuerdos en casi todos los temas, o puede haberlos, o tensiones y confrontación de aranceles, etcétera, pero a la hora de la justicia, todo el mundo guarda silencio y desaparece de la agenda de los gobernantes. Y estamos viendo más de 50.000 personas asesinadas, eliminadas, desplazamientos de millones de personas, solo por citar Palestina, ¿no? Y no otros lugares también, como Ucrania, como otros más, ¿no? Y sin embargo, no se encuentra la solución. ¿Hay iniciativas de justicia? Sí. La Corte Penal Internacional está actuando, pero la Corte Penal Internacional no tiene poder de coerción. No tiene una fuerza policial. Los investigadores tienen que pedir permiso a cada uno de los países si quieren ir allí, o ni que se atrevan. Entonces, es una decisión netamente política y de fuerza de los propios países que componen, los 127 países creo que son, que componen, ahora 126 con Hungría de menos, ¿no? Que componen el estatuto, que han ratificado el Estatuto de Roma. ¿Por qué no se ha convocado ya una Asamblea General de Estados de ese organismo y se va a esperar a diciembre, que es cuando se celebra la Asamblea de Estados, para pedir dinero? Otra cosa, no tiene medios. La Corte Penal Internacional no tiene medios y además recibe sanciones. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha reactivado esas sanciones que habían sido eliminadas por Biden, y ahora el fiscal de la Corte, los miembros de las salas del tribunal están sancionados, no les renuevan las visas, incluso pueden ser perseguidos, casi como delincuentes, por Estados Unidos. Entonces, yo lo que pediría, se pueden hacer desde los ámbitos judiciales, que ahora me refiero a ellos, se pueden hacer algunas cosas, pero donde se pueden hacer es en el ámbito político de cada Estado, porque está claro que en Naciones Unidas, con la configuración actual, hay declaraciones de la Asamblea General, pero a la hora de que sean realmente ejecutivas e impuestas incluso por la fuerza, hay una cosa que se llama derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 5 países, que son pues, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Rusia y China. Por tanto, mal lo llevamos, porque salvo Gran Bretaña y Francia, los demás no son componentes de la Corte Penal Internacional y, por tanto, no les son de aplicación, salvo que cometan crímenes, algunas de las personas afectadas, en territorios que son de la Corte Penal Internacional, que por eso Palestina, el caso Palestina está en la Corte, porque a efectos del Estatuto de Roma, ya en 2010 y 2012 se consideró a la Autoridad Nacional Palestina como parte, Estado, entre comillas, de la Corte Penal Internacional, porque la Corte Penal Internacional tiene un ámbito que es el de los 127 países que han ratificado, pero no el resto del mundo. Por tanto, todo lo que ocurra fuera de ahí no puede ir la Corte Penal Internacional. Por tanto, los Estados tienen una obligación y están volviendo la cara hacia otra parte en el ámbito de la justicia. No he visto todavía una movilización más allá de las declaraciones, que además, si nos fijamos en España, no son ni siquiera compartidas, porque la oposición, en algunos aspectos o en muchos de ellos, confronta con el Ejecutivo respecto, incluso viendo día a día las masacres que están habiendo en Palestina, que es un auténtico genocidio. Desde luego, crímenes de guerra, pero yo ya empiezo a pensar que es
genocidio como la Corte Internacional de Justicia, que no tiene nada que ver con la Corte Penal Internacional, que no tiene fuerza ejecutiva, que tampoco reconoce Israel a la Corte Internacional de Justicia, aunque ha aceptado participar en ella. Pero las decisiones que tomen no van a ser coercitivas. Y es más, se pueden tomar medidas contra Israel. ¿Ha habido medidas contra Israel dentro de la Unión Europea? No. A lo más que ha habido son declaraciones. Por tanto, hay un déficit sangrante de parte de todos y cada uno de los gobernantes de la Unión Europea. A fin de cuentas, el más coherente ha sido Orbán, que ha dicho, no, yo apoyo a Israel, viene aquí a mi país y además me voy de la Corte. Es decir, es un cínico, es tremendo, pero es así, porque claro, está en la Unión Europea y hay declaraciones formales de la Unión Europea condenando lo que está ocurriendo en Israel. Pero bueno, entonces veremos a ver si este tema se convierte en prioritario o mínimamente interesante para que los países tomen decisiones. Claro que pueden tomar, pueden exigir, pueden implementar no solo gastos de defensa para la seguridad mundial, pero también en seguridad jurídica se puede aportar fondos a la Corte Penal Internacional para que puedan funcionar. Se puede dotar de una fuerza policial y de investigación propia y no que van de prestado siempre y pidiendo permiso a todas partes. Es decir, o nos creemos la justicia penal internacional o nos olvidamos, porque lo que estamos haciendo es dar falsas esperanzas a las víctimas. Las víctimas acuden a la Corte como el no va más, es decir, ya, por fin me van, pero después nos encontramos con estas limitaciones tan tremendas. Si vamos al ámbito de los propios estados, claro, el Poder Judicial puede tomar decisiones importantes, según y cómo los países tengan prevista esa posibilidad. La ley interna, en España existe el principio de jurisdicción universal, reconocido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero ha sufrido una evolución y una restricción y reducción clamorosa y vergonzosa, porque teníamos la ley del 85, en que se reconocía el principio de jurisdicción universal puro, que viene a significar que determinado tipo de delitos, los llamados crímenes horrendos, genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros que por interés común vinculado a la delincuencia organizada se incluyen también, podían ser investigados con independencia de la nacionalidad de las víctimas, del victimario, donde hubieran ocurrido los hechos, con tal de que no se hubieran juzgado, no se quisieran juzgar, no se quisieran investigar, y en ese momento la competencia de cualquier país, el sistema judicial de cualquier país que tuviera reconocido el principio actuaba. ¿Pero qué ocurrió en España? Ocurrió en España que cuando se activó ese mecanismo con los casos de Argentina, de Pinochet, de Guatemala, de Sáhara, de Tíbet, varios más, del Salvador, de Falun Gong, Guantánamo, Israel, pues que fue como mentar la bicha. Es decir, el Tribunal Constitucional dijo por 2 veces, en 2005 y en 2007, que el principio de jurisdicción universal puro era el que regía y se declaró constitucional el modelo. ¿Cuál fue la respuesta de los políticos? De los 2 partidos de la oposición, mayoritarios, perdón. El Partido Socialista estaba gobernando en ese momento, 2009, y el Partido Popular en la oposición. Ambos dos se pusieron de acuerdo para reducir el ámbito de la jurisdicción universal. 2009, noviembre de 2009. Y se redujo drásticamente. ¿Por qué? ¿Esto se había convertido España en un tribunal penal internacional? No, había pocos casos. Porque la propia operativa judicial
nacional e internacional había operado y se estaban autolimitando esos ámbitos competenciales. La propia Corte Internacional de Justicia, en un caso que llevó Congo contra Bélgica, conocido como el caso Gerodia Nungubasi, limitó y redujo, por ejemplo, no se pueden actuar un Estado contra el presidente, el primer ministro, el ministro de Asuntos Exteriores en ejercicio con base a la jurisdicción universal, porque por el principio de igualdad entre Estados y la Carta de Naciones Unidas, solo un tribunal internacional puede actuar contra ellos. Pero el resto se podía actuar. ¿A quién perjudicaba esto? ¿Por qué a Pinochet se le facturó para Chile con falsos informes médicos? Porque hubo un acuerdo político entre el presidente Frei y Tony Blair, o el canciller correspondiente, con la aquiescencia del gobierno de José María Aznar en España. Bien, eso es un ejemplo. Había intereses políticos, económicos, diplomáticos, con Israel, con Guantánamo y con China por Tíbet. Y se cerró. También estaba el caso Couso. Sí, por supuesto, pero eso afectaba a Estados Unidos, claro. Estaba el caso Couso, Guantánamo, efectivamente, y los vuelos secretos de la CIA. ¿Y qué ocurrió después? Quedaron vivos algunos procedimientos, pero vino el remate final en 2014, ya con el gobierno del Partido Popular, se dicta una norma, otra reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y se reduce aún más hasta prácticamente haber dejado inexistente las posibilidades de actuar desde la justicia frente a estos crímenes. Pero a pesar de eso, se sigue intentando y ha habido ejemplos y hay ejemplos. La propia Fiscalía investiga temas concretos, pero además buscamos mecanismos de cooperación. La jurisdicción universal no solamente es de enjuiciamiento, también tiene que ser de cooperación, es decir, poner en manos de quien vaya a juzgar todos los elementos que no pueden obtenerse en ese lugar. Eso ya lo hemos hecho en los procedimientos, pero específicamente ha habido iniciativas de la Fiscalía. Aquí está presente Dolores Delgado, que lo ha hecho, que lo hizo con Ucrania para instruir y recibir testimonios y también con otros puntos que por discreción de la justicia no se tienen por qué explicitar demasiado. Es decir, hay actores que actúan y hay otros actores que impiden actuar. Hasta que no pongamos en conexión y coordinación esos dos ámbitos y realmente nos creamos que la jurisdicción universal, que la justicia internacional es un mecanismo de esperanza, porque yo no he visto realmente que se convierta, salvo casos excepcionales, en un instrumento de persecución. Y si se detecta, se sanciona. No vamos a avanzar. Y lo mismo con la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Son mecanismos muy complejos que llegan al final, procedimientos muy largos, y esto nos retorna a un punto de desesperanza bastante grande. Pero, como sin citas filosóficas, la esperanza es lo último que se pierde, pues hay que seguir trabajando en esa línea. Y de hecho, hay mucha gente, organizaciones humanitarias, hay un elenco y estadísticas de la aplicación del principio de jurisdicción universal. Hemos tenido ejemplos, por ejemplo, en Alemania se ha condenado no hace muchos meses al jefe de los servicios de inteligencia de Siria, del Assad, y algunos otros más también. En Francia hay iniciativas en que también la sociedad civil y algunas organizaciones estamos implicados para investigar hechos, por ejemplo, relacionados con las tierras raras, no porque nos interesen las tierras raras, sino por la explotación ilegal de tierras raras en países africanos donde se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Bueno,
todo eso la sociedad civil lo está haciendo y las víctimas colaboran. Yo echo de menos ese ímpetu en los gobernantes. Podríamos decir que el derecho internacional ha dado herramientas a la política y a los estados, claramente con el caso de Israel se las ha dado, y no se está reaccionando. Israel es el país que más resoluciones de Naciones Unidas ha incumplido, ¿no? Claro. Hay cosas muy interesantes que has dicho y estoy muy de acuerdo en tu diagnóstico y me alegra que hayas hablado tan claro, ¿no? Y una de ellas es el tema del cinismo, ¿no? Porque creo que estamos en un momento en el que vemos que hay sectores que operan con hipocresía, vemos que las palabras van por un lado y los hechos por otro, y sectores que han pasado de la hipocresía al cinismo, ¿no? Como puede ser Trump o como puede ser Orbán u otros. Pero una reflexión aquí que creo que es pertinente y que la has modelado a lo largo de tu intervención es si no hay justicia, si no se cumple el derecho internacional o la justicia en los estados, ¿qué es lo que tenemos? La extensión del espacio para la impunidad. Y ese es el todo vale, ese es la ley del más fuerte. Y en la ley del más fuerte gana el que es más fuerte y el que está más dispuesto a usar la fuerza bruta. Es decir, la Unión Europea, como firmante de todos sus países del Estatuto de Roma, en estos momentos tiene una oportunidad, e incluso yo diría que un deber, de erigirse como dique de contención de manera contundente contra esa impunidad. Pero, sin embargo, hemos visto como hay varios estados europeos, porque sí, Orbán ha invitado a Netanyahu, pero ojo, porque el próximo canciller alemán ha dicho que lo va a invitar. Francia consideró oportuno emitir un comunicado subrayando la presunta inmunidad de Netanyahu y otros países también han sentido la necesidad de pronunciarse al respecto. Esto es como tirar piedras contra el propio tejado. Sí, pero Olga, estamos concentrados aquí, pero también al-Bashir fue a Sudáfrica y estaba procesado y está procesado por el genocidio de Darfur y Sudáfrica no lo detuvo. Y ahora Sudáfrica ha presentado la acción por genocidio en la CIJ, en la Corte Internacional de Justicia. Es decir, aquí hay un elemento más. Yo que lo veo claro, ¿no? Es decir, yo soy amigo del pueblo judío y del pueblo palestino y además lo digo con sinceridad y honestidad. Pero se trata de Israel y tratándose de Israel, pues pensamos que es imposible que un sujeto que está cubriéndose sus vergüenzas de que está siendo investigado por el Tribunal Supremo israelí y que, de no ser ya presidente, pues habría sido probablemente juzgado, no sé si condenado, está dinamizando una acción de distracción mucho más profunda, como es una expansión territorial. Es lo que Sharon, el primer ministro Sharon, llamaba política de tierra quemada. Es decir, vamos a ir hasta el final para luego quedarnos donde nos queremos quedar. Es que simultáneamente está haciendo lo propio en Cisjordania. Estamos viendo el premio, el Oscar al documental. Uno de los directores fue detenido, colonos entraron, golpearon y los militares estaban viéndolo y fue detenido. Es decir, hay una especie de complejo de culpa tremendo por el Holocausto que casi nos inmoviliza para utilizar determinadas palabras, conceptos, y yo he tenido discusiones graves y confrontación por este tema. Pero bueno, al final yo ya tengo 69 años y no me da la gana de estar callado. Porque puedo hacer poco, pero por lo menos lo digo y actúo de la manera que creo que es lo más coherente. Yo no estoy contra el pueblo judío, contra el pueblo de Israel. Hay unos gobernantes específicamente y una ultraderecha religiosa que está controlada y financiada dentro y fuera, y en Estados Unidos también, que está con una dinámica expansionista a costa del pueblo palestino. Y eso lo estamos consintiendo
todos. Y aquí en España hablas esto y te sale el Partido Popular, Vox y no sé cuántos más diciéndote que tienes la cabeza perdida y que eres un tipo de extrema izquierda. Y no es la cuestión de ser de extrema izquierda o no serlo, es una cuestión de justicia. Y de justicia en este caso que está en manos, por lo menos, los instrumentos. Tú has dicho, el derecho internacional nos da instrumentos. Sí, casi todos están ya. Tenemos casi todos los instrumentos. Unos son vinculantes, otros son coercitivos de forma directa, otros son instrumentos penales como la Corte Penal Internacional, pero lo importante es que tienen que aplicarlo y poner los medios para aplicarlo, y no es difícil, no es difícil. Solamente hay que querer, es una cuestión de voluntad, claro. Antes de pasar de tema, has dicho que crees que estamos ante un genocidio. Esto son voces muy diferentes, también en el ámbito internacional lo dicen en estos meses, incluso muchas voces pertenecientes a la comunidad judía expertas. Ari Neyer, que fue uno de los impulsores de la Corte Penal Internacional y que además es un niño que sobrevivió al Holocausto y es cofundador de Human Rights Watch, lo dijo hace unos meses, eso en Estados Unidos causó bastante impacto, pero otras voces del plano, tanto historiadores como en el plano jurídico, lo subrayan sobre todo por el hecho, por supuesto las masacres, pero el hecho de que haya una intención genocida, dicen, eso en sí mismo puede constituir un genocidio, en el hecho de bloquear la entrada a la ayuda humanitaria en Gaza. Es una fórmula de crimen de deshumanidad y crimen de guerra, ¿no? Es decir, claro, es un exterminio. Es decir, se ha imposibilitado, primero se ha atacado a no combatientes. Porque la teoría de que todo lo que está en la franja de Gaza son miembros de Hamas es un poco sui generis y desde luego falsa. Impedir la entrada de ayuda humanitaria cuando se están viendo las consecuencias, cuando hay dictámenes claros, contundentes, de malnutrición, de inanición y de muertes por la hambruna a la que están sometidos, autorizarlos a moverse del sur al norte, y cuando llegan al norte ahora deciden romper el alto el fuego y los vuelven a perseguir, los desplazan otra vez y los persiguen y no dejan entrar la ayuda humanitaria, pues no sé cuántos teóricos del derecho hay, pero que me vengan a decir qué es eso en el derecho penal internacional y en el derecho y en el Código Penal español. Eso tiene un nombre y no es el de combatir contra Hamas porque hicieron un crimen masivo, brutal, y que también está calificado como tal por la Corte Penal Internacional. Y se les ha aplicado a los líderes de Hamas que fueron también procesados y que fueron puestos en busca y captura, ¿no? Pero una acción no justifica la otra. No puede, ya se han desbordado todos los límites desde hace mucho tiempo. Y eso se ha hecho a ciencia y conciencia. Pero yo voy más allá. ¿Quién está financiando todo esto? Todos aquellos que están financiando con armamento las acciones que se están desarrollando en Gaza no son armas para proteger, porque que yo sepa, salvo algunos drones iraníes dicen que llegan y antes de que llegar pues, son derribados, las acciones en las que se están produciendo el uso de las armas es en Gaza. Y donde caen las bombas es en Gaza. Y eso tiene una financiación. Y eso tiene empresas. Eso ya es una crítica a la Corte Penal Internacional. ¿Por qué el fiscal no ha abierto también procedimiento frente a empresarios, empresas que no solo son norteamericanas, que tienen sedes en otros muchos países, miembros algunos de la Corte Penal Internacional? Claro, ¿qué ocurre? Falta de medios. La presión. Denunció presión y amenazas, pero ¿no? El que está en un puesto como el fiscal de la Corte Penal Internacional, pues tiene que estar acostumbrado a las presiones, si no que se vaya a su casa. Es decir, es que es así, no sé, te puedes dedicar a cualquier otra cosa que es legítimo, ¿no? Pero si estás en un puesto y eres un servidor público y tienes asumido que tú estás ahí porque me estás sirviendo a mí como parte de la comunidad internacional, es que no eres nadie sin mí. Tú eres un servidor público de todos los que estamos aquí y en el mundo entero. Por tanto, te lo crees
y te ganas el sueldo. ¿Que va a tener presiones? Claro. Pues fíjate si tendrá presiones que Fatou Bensouda, el anterior fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, no la dejaron ni siquiera a ir a recoger el cuerpo de su hijo que habían asesinado en Estados Unidos. Ni siquiera, porque tenía sanciones y no la dejaron entrar. Pero fue una mujer que dio la cara. Sí. No digo que no le esté dando. Digo que tiene que asumir las presiones. Sí. Es una realidad, ¿no? Lo importante es... Y quizás esté ocurriendo esto. Estamos hablando, y lo mismo tiene investigaciones que tienen necesariamente que ser reservadas y que empecemos a ver algún empresario, algún CEO de organizaciones armamentísticas que sea detenido en algún país, no sé, que venga por el aeropuerto de Madrid y la Policía Nacional pues lo detenga. Eso es lo que tiene que hacer. Bueno. Es que la Corte Penal Internacional, para quien no lo sepa, he dicho antes que no tiene medios, que no tiene poder coercitivo, pero tiene todo. Es decir, toda la policía, toda la Guardia Civil de España la tiene a su disposición, porque España es miembro y ha ratificado el estatuto. Y Francia, y Portugal, y los 127 países. Otra cosa es que se quiere hacer. Aquí difícilmente se podría evitar si hay un fiscal con ganas y un juez o una jueza o una fiscal que diga esto es así, adelante, una orden de detención, siempre que haya elementos suficientes. Pero si no damos ese ejemplo, es muy difícil que sigamos con la esperanza de justicia en el mundo, porque la esperanza tiene que tener asideros y tiene que tener concreción en cosas determinadas. ¿Por qué avanzó la jurisdicción universal durante un tiempo en España y en otros países? Porque al final, pocos, pero muy significativos, produjo resultados. Y eso el ciudadano, la ciudadana normal, el pueblo lo valora. Dicen, bueno, este es un instrumento válido, no hay impunidad, no todo vale. Hubo un caso muy importante con el llamado Pinochet africano, Gisane Abré, que más de 40.000 personas fueron asesinadas bajo su mandato en el Chad en los años 82 a 90. Fue juzgado en Dakar, en Senegal, y condenado a cadena perpetua. Ya se murió de COVID en la cárcel, pero en la cárcel se murió. Es decir, sí hay posibilidades. Sí, y también produce un efecto contagio. Los juicios de Madrid que se llevaron adelante, hubo un juicio en Madrid que se celebró contra el militar Adolfo Estilingo, en el que las acusaciones populares tuvieron un papel importantísimo, el abogado Carlos Eslepoy, entre otros, pero también la fiscal Dolores Delgado, que fue la que, ya lo he citado otras veces, pero es que estuvo allí, a ver, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tuvo un ejemplo muy importante, porque en ese momento ya gobernaba en Argentina Néstor Kirchner. En el año 2003 entra. Y una de las primeras acciones que hizo fue decir que se derogaran las leyes de obediencia debida y punto final. Y luego la Corte Suprema, el 15 de junio de 2005, anuló las leyes de obediencia debida y punto final. Y aquí se celebró el juicio en el 2007. Y todo lo que se había hecho aquí, todo lo que habíamos hecho aquí, lo mandamos por cooperación internacional, jurídica internacional, a Chile por una parte, a Argentina por otra. Y se abrieron las causas allí. Y van en Argentina más de 700 personas condenadas y 1.200 procesos abiertos, o al revés, pero bueno, hay un índice seguido. ¿Y qué ocurre? Que cuando la jurisdicción universal se restringe en un país como en España, se abren otras puertas. Esto es, el principio de jurisdicción universal, yo digo que es de ida y vuelta. Primero fue en España porque las leyes de impunidad en Chile, Argentina, Guatemala, etcétera, no permitían que se investigara y se abrieron procesos en España. Y cuando España se redujo
casi a la nada, en 2014, se comenzaron a instruir, y hay uno en concreto respecto de los crímenes franquistas, que nunca se han investigado en España, y se intentan investigar allí y se están avanzando con dificultades, pero están abiertos procesos de jurisdicción universal. Es decir, la grandeza de la jurisdicción universal, que es muy difícil consolidarla, por eso en Naciones Unidas no se ha llegado a un acuerdo hasta el día de hoy de qué se entiende por jurisdicción universal, y no hay una convención sobre la jurisdicción universal. Es un principio que se ha ido generando unas veces por medio de convenios de extracción convencional, otras por, y en particular, España tuvo en la historia importante siglo XVII y demás, todos los filósofos, Suárez y demás, Vitoria, etcétera, tuvieron gran importancia en la visión universalista del derecho. Entonces, eso se ha ido consolidando y ha determinado que se pueda seguir adelante. Y no se va a cerrar ese portillo pequeño que hay, pero es muy pequeño, porque después en el propio país te imponen muchos condicionantes. ¿Qué tenemos que hacer? Convencer a los políticos, en este caso al Parlamento, a los grupos políticos, que ya tienen que modificar la ley de jurisdicción universal. La ley de 2014 hay que reformarla. Ha habido iniciativas, las hubo durante el periodo del primer gobierno de Pedro Sánchez, del Ministerio de la Ministra de Justicia, y ahora hay una abierta también, creo que ha sido Sumar quien lo había presentado, varios grupos, que no se ha cerrado todavía y estamos en ello. Bueno, esas son las cosas que podemos hacer para no perder la esperanza. Se nos va el tiempo, pero te quería preguntar... No, pero es muy interesante. Bueno, como juez, algunos de estos casos que has mencionado estuvieron en tus manos, fueron importantísimos. Vas por Latinoamérica y todo el mundo sabe quién eres. Venga, voy a lo personal. El abuelo de mi hija es un desaparecido de la dictadura argentina y gracias a lo que tú has mencionado ha habido verdad, justicia y reparación para él. Mi bisabuelo y mi abuelo son represaliados de la dictadura española. Y aquí, bueno, pues conocemos cuáles han sido las características de España, ¿no? Una dictadura muy larga, después muchas dificultades y después más. En ese momento tú abres una investigación importantísima porque supone recopilar información, ofrecer escucha jurídica. Sin ello, la historia de España no existiría como existe, ¿no? Pero hay que darle un impulso más, ¿no? ¿Qué se puede hacer al respecto? Has mencionado algunas cuestiones. Yo declaré como familiar de víctima en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? La reparación de esa escucha jurídica, con respeto, recibida allí para muchas familias, es algo interesante. ¿Podría haber escucha jurídica, ya no digamos sentencias, pero escucha jurídica en ese sentido? Cuando tú llevabas el caso en la Audiencia Nacional pasaron muchas cosas, muchas cosas. Evidentemente hubo otros jueces y juezas que se sintieron pues con la posibilidad de explorar esa vía, ¿no? Y eso se cerró. ¿Cómo viviste aquello? ¿Qué crees que supuso? ¿Cómo se puede retomar esto a día de hoy, que han pasado años, etcétera? Hay un elemento para mí fundamental que es el miedo. Al principio de mi intervención mencionaba el miedo, ¿no? El miedo anula la esperanza. Durante muchos años en este país, en nuestro país, en España, ni más ni menos que después de toda una guerra de 3 años absolutamente cruenta, una dictadura que casi llega a los 40 años y un consentimiento y aceptación de las secuelas de esa dictadura por muchas gentes y por instituciones y partidos políticos, hasta el día de hoy. Porque ahora vemos que ha habido en Cantabria, el fiscal delegado de la unidad de la Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos ha tenido que conminar a la alcaldesa bajo apercibimiento de consecuencias legales porque no quería cumplir la ley de 2022 de memoria democrática. O sea, tenemos que llegar a esto.
Y si tenemos que llegar a esto es que no hay una convicción de que las leyes, y esta ley del 22 en particular, vale para algo, ¿no? Yo recuerdo que cuando daba alguna charla en Latinoamérica, en otros sitios, siempre me preguntaba, casi al final, que qué pasaría si se abriera un procedimiento contra los crímenes franquistas y los responsables franquistas que estuvieran o que pudieran ser perseguidos. Entonces yo siempre decía, mire, no le puedo decir nada más que porque si eso se puede producir algún día, pues me vería implicado y casi incapacitado por haber formado un juicio previo. Lo que yo no sabía es que luego me iba a tocar a mí, ¿no? Pero esa es la historia real, ¿no? Lo que ocurrió ahí fue fruto de lo que vengo diciendo en esta intervención. Sí había intención en 2007 con la Ley de Memoria Histórica de hacer algo, pero no se tocaba la justicia. Había miedo a tocar la justicia. Tanto miedo había que cuando en mi juzgado se abrió y me declaré competente para investigar los crímenes franquistas, me dejaron 20 días y cerraron con una apelación directa del fiscal, por orden del fiscal de Javier Zaragoza, de la Audiencia Nacional, directa a la sala, suspensión de todas actividades y archivo de la causa. Y después, apertura de un procedimiento judicial contra mí, que supuso mi suspensión en mis funciones jurisdiccionales, resultando perjudicada toda la comunidad española, toda la sociedad, porque yo soy servidor público. A mí me privaron del ejercicio de la jurisdicción, pero a todos los demás, que son los titulares de esa jurisdicción y del Poder Judicial, les privaron de que un representante del Poder Judicial continuara ejerciendo su labor que después, 14 años después o 11 años después, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dice que fue una sentencia, todo el conjunto ese y el de Gürtel, pero ese no entramos ahora porque no procede, arbitraria, parcial y sin motivación suficiente para justificar esa sentencia. Es decir, y una resolución que apenas se menciona, que es un auto del Tribunal Supremo de la Sala Segunda de 28 de marzo de 2012, en la que el Tribunal Supremo, reconociendo el derecho de las víctimas como víctimas y demás, dice, no se puede investigar y cierra cualquier posibilidad. Para mí esa resolución es muy cruel, porque le dicen a las víctimas, ustedes tienen derecho, pero no se lo doy. Y podían habérselo dado. Podían haberlo y no lo hicieron. ¿Qué ha ocurrido después? Lo que ha ocurrido después es que la ley de 19 de octubre de 2022 de Memoria Democrática y Derechos Humanos recoge prácticamente en su preámbulo todo el background que en octubre del 2008 y noviembre del 2008 yo había expuesto en mis resoluciones. Y la pregunta es, ¿han tenido que transcurrir desde 2008 a 2022 para que volvamos al punto de partida? Es que en España la primera exhumación que se hizo fue en el año 2000 y la guerra terminó en el 39. Es que durante mucho tiempo se negaban las subvenciones. Hubo un líder político, presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que cuando dijo vamos a dar fondos para la ley de memoria histórica, 0. Es muy grave, ¿no? Cómo se denosta a las víctimas, que no han tenido oportunidad, prácticamente ahora la están teniendo, ahora por primera vez, al margen de crear una fiscalía especializada para estos temas, se reconoce el derecho a la investigación de las víctimas.
y se están actuando proactivamente desde la Fiscalía de Memoria Democrática, no voy a decir ya quién está al frente de la misma, porque repetiría otra vez, pero se están haciendo cosas. Se ha puesto el instrumento legal para ser proactivo, para lo que decía el Tribunal Constitucional en 2005, con la ley, con el artículo correspondiente de la jurisdicción universal, el principio pro actione, es decir, hay que ser proactivos en la protección de las víctimas. Eso no significa que no se den todas las garantías a los eventuales justiciables. Claro que sí, ¿cómo que no? Las máximas garantías, todas las que ellos no dieron. Pero hay que proteger a la víctima. ¿Y la víctima cómo se le protege? Desde el ámbito de la justicia. ¿Y qué tiene que hacer la justicia? Ser proactiva, generar. ¿Qué ocurre con la justicia española, con los jueces españoles? No los fiscales, o algunos fiscales, con los jueces españoles, que todavía siguen aplicando el auto que el juez Luciano Varela dictó contra mí para admitir a trámite la querella por investigar el franquismo, y la sentencia en la que me absolvieron a mí y donde se decía en 2012 que no se podía investigar. Oiga, que hay una ley de 2022 que establece que usted tiene que investigar, que tienen que ir a las fosas, que tienen que acompañar a las víctimas, que tienen que investigar, que se tienen que haber procedimientos, y luego después, una vez que se ha satisfecho el derecho a la investigación, si está prescrito, está prescrito, si no hay procedimiento, no hay procedimiento, pero lo podemos generar, porque la ley te permite hacerlo. Solo tienes que tener la gana de hacerlo y la convicción. Y lo que es más importante, cumplir la ley, que es lo que a los jueces se les exige. Cumplan la ley. No, esta no la cumplo porque no me apetece. Oiga, es grave, ¿no? Bueno, llega el turno de preguntas. Me están diciendo, a mí se me ha hecho muy rápido, así que bueno, hagan ustedes buenas preguntas para exprimir un poco más la cosa. No tenemos mucho tiempo, entonces levanten la mano y hacemos una primera ronda. Si luego nos da tiempo a una segunda ronda, pues vamos a ella. ¿Por ahí hay micrófono para ello? Sí, vale. Pues nada, como veáis. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta para cada uno de ustedes. En primer lugar al señor Garzón. Si la ley de octubre de 2022 es una clara mejoría, y en el texto lo es, aunque también señala que los familiares de las víctimas del franquismo tenemos derecho, efectivamente, a que se consideren nulos los juicios en que nuestros familiares estuvieron incursos, pero ya dice que no tenemos derecho a ninguna indemnización de índole material. Y después, además, quiero preguntarle una cosa en concreto. Los juicios han sido declarados nulos, pero que, por ejemplo, para que en la causa 619-36, en la que está en curso mi abuelo, efectivamente lleve una adenda que diga que ese juicio fue nulo porque careció de garantía alguna, un juicio a resultas de la cual mataron a buena parte de la corporación municipal del pueblo de donde era mi abuelo, para que eso quede en los términos que le digo, parece ser que tengo que acudir a pedirlo expresamente, porque si no, bueno, eso queda en el limbo. Con lo cual, en mi caso particular, se llevará a cabo, pero la mayor parte de los juicios, esos que están, por ejemplo, en los archivos de Ferrol, en otros de Salamanca, no van a tener, cuando los historiadores futuros acudan a verlos, desde luego ahí no va a aparecer que este juicio careció de la garantía legal correspondiente y fue declarado nulo, tal. Eso para usted. Y para Olga Rodríguez, a la que, claro, sigo muy de cerca, me pregunto cómo se siente cuando cada vez que escribe sobre lo que está pasando en Palestina, en su periódico hay mucha gente que le dice, pero ¿y en Ucrania qué? Es una presión
que tiene consecuencias, nada más. La ley del 22 he dicho que es para mí, es una interpretación mía que puede ser compartida o no. Es una ley compleja, establece muchas dinámicas simultáneas, paralelas, unas en el ámbito de la administración central, otras con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, otras en ayuntamientos, incluso comunidades, con las leyes correspondientes. Se está viendo cómo, por ejemplo, la Comunidad de Madrid se ha negado a la ley o una norma para no resignificar determinados lugares de memoria, como la antigua Dirección General de Seguridad, y sin embargo ya el Tribunal Constitucional ha suspendido esa norma y ha dicho sí, ustedes tienen que cumplir. Es decir, hay distintas esferas. Es verdad que también el propio Tribunal Constitucional ha dicho no se pueden avanzar con investigaciones penales. Bien, yo discrepo de esa afirmación porque se puede investigar y no necesariamente buscar la culpabilidad, sino establecerla al amparo de ese derecho a la investigación. Pero si esto está así establecido, y esa es la interpretación que se hace, hay otras vías y posibilidades dentro de la ley para que esa investigación se avance. Y con esa investigación se establecen hechos, circunstancias en las que se produjeron el asesinato, la ejecución ilegal, etc. Y a partir de ahí se podrá indagar y ver las posibilidades de hacer otro tipo de reclamaciones, incluso económicas, porque puede haber actos nulos absolutamente de usurpación de terrenos, de apropiación de bienes, etcétera, que en su momento se puede ver si efectivamente, no ya con arreglo a esa ley, sino a lo que quede constatado con esa ley. A partir de ahí veamos si dentro de las dinámicas del derecho civil español o tal se puede avanzar. Es decir, no es verdad que no se establecen, es verdad que no se establecen, que dice que no, la indemnización es no, pero no se cierra. Además, la propia Comisión de la Verdad, que se va, no con ese nombre, pero que se va a instituir pronto, pues va a tener que pronunciarse sobre esas materias. Y eso van a ser declaraciones que van a estar ahí y que nos van a dar la posibilidad de litigar después en ese sentido. Es decir, si se está avanzando. Y en cuanto a pedirlo expresamente y los archivos, hay un movimiento de archiveros en España muy potente y se están haciendo cada vez más y mejor todas las reseñas archivistas. Y claro que sí, si hay una decisión de la Fiscalía o del juez correspondiente de decir que quede anotado en ese expediente, tendrán que localizarlo y tendrán que hacer la anotación en el expediente diciendo es nulo. La declaración existe, es nulidad absoluta, no existió jamás, fue ilegal. Esa declaración ya es legal, eso es ya incontrovertible. Si lo que se quiere es que aparezca en el expediente, bien, pero lo dice una ley y la ejecución de esa ley. Lo grave sería buscar ese tipo de expedientes y demás y que no haya habido esa declaración. Es decir, si hay alguno que se ha pasado, que no se tiene, pues habrá que reclamarlo. ¿En eso se puede pedir expresamente? Sí, pero bueno, tampoco hay una formalidad para pedirlo. Puede ser con un simple escrito. Bueno, yo rápidamente, me alegra que me haga esa pregunta. Pues lo decimos mucho en estos meses, ¿no? El doble rasero que ha habido con respecto a Palestina y Ucrania es claro, ¿no? Antes se hablaba de la facilitación y de la financiación. Estados Unidos ha financiado con paquetes de ayuda militar que ha enviado continuamente a Israel a lo largo de estos meses. Ha vetado en varias ocasiones propuestas de un alto el fuego en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La Unión Europea mantiene vigente, acaba de revisar el acuerdo de asociación que tiene la Unión Europea con Israel. Han decidido que tiene que seguir vigente, a pesar de que su artículo 2 establece que vincula su vigencia al respeto a los derechos humanos por las partes, e incluso, como ha advertido la relatora de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Irene Khan,
Lo que ocurre en Gaza está suponiendo ya una grave crisis para la libertad de expresión y de protesta en muchos lugares del mundo, ¿no? Porque lo vimos ya el año pasado en Estados Unidos, ahora está acentuado, pero también en lugares como Reino Unido o Alemania se está estigmatizando y tergiversando, persiguiendo, vigilando e incluso deportando, ¿no?, en Alemania a gente que defiende los derechos humanos de la población palestina. Esto marca un antes y un después, es algo muy peligroso para la defensa de los derechos humanos en el mundo en general y de la población palestina en particular, pero esa impunidad nos afecta a todos. Esa doble vara de medir, bueno, pues sí, como decía antes Baltasar Garzón, ¿no?, pues hay sectores que están empeñados en defender al ultra Benjamin Netanyahu y esos crímenes, y para eso vale todo, ¿no? Y se instrumentaliza, se tergiversan cuestiones, ¿no? Y una de ellas es, bueno, cada vez que alguien habla de la impunidad israelí en Palestina, pues hay veces que tratan de tergiversar esas voces. Y claro, ¿qué pasó en el caso ucraniano? Que desde el primer día, ante la invasión rusa de Ucrania, sí se impulsaron sanciones, hubo una voluntad mucho más clara con el bloqueo de fondos, la suspensión de Rusia de Eurovisión. Evidentemente, la reacción no ha sido la misma y esto en sí mismo también abre preguntas e interrogantes, ¿no? Pero yo creo que estamos en unos tiempos en los que hay voluntad de que haya malentendidos a propósito, ¿no?, y tergiversaciones, también, por ejemplo, contra las voces que advierten del peligro del militarismo y de la vía de la guerra presentada como única opción una y otra vez, ¿no?, que son voces que lo que hacen es defender el derecho internacional y vías que favorezcan a los pueblos, ¿no?, porque la vía de la guerra, pues en última instancia siempre va a favorecer a los más fuertes, y esas voces vemos que además proceden de muchos sectores diferentes y vemos cómo están siendo tergiversadas en muchos lugares, ¿no? Es como si hubiera un cortocircuito continuado en la conversación y en el debate público. Sí. Bueno, hagamos la ronda. Sí, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta al juez Baltasar Garzón en dos cuestiones. Una, se está refiriendo ahora a la reapertura a través de la Fiscalía de Derechos Humanos sobre los temas de los crímenes franquistas, pero hay un problema desde el punto de vista todavía jurídico y que no ha resuelto la jurisprudencia, que es la Ley de Amnistía del 77, que no está derogada. Esa ley que está condicionando constantemente y permanentemente, y es una condena que existe para que realmente la palabra incluso victimario, que aparece no aparece en la ley del 22, la palabra victimario no existe, no aparece por ningún lado. Entonces, esa es la primera pregunta, es decir, ¿hasta qué punto la ley de amnistía que sigue vigente va a condicionar cualquier tipo de actuación, de investigación que no de enjuiciamiento? Porque hasta ahora se está hablando de investigación, no de enjuiciamientos. Y por otro lado, le quería también plantear, yo estoy en la querella criminal argentina con el tema de los deportados españoles a los campos nazis. Hemos hecho exhortos a Alemania y Austria que han sido contestados por el gobierno alemán y por el gobierno austriaco. Sin embargo, cuando hemos hecho los exhortos al gobierno español, el gobierno español no ha contestado a ninguna de las dos exhortos que se han hecho. ¿Hasta qué punto España está condicionando el contestar precisamente a esos exhortos que le está demandando la juez Servini? Y, por último, simplemente decir que hay un hecho que es evidente, que la ley del 22 no contempla un archivo de atención a las familias de los crímenes del franquismo, que creemos algunos que tiene que haber una oficina del Estado lo suficientemente cualificada para que todo este tipo de actuaciones que se puedan derivar de las distintas investigaciones pueda haber un canal para que la gente y los de familiares de las víctimas puedan canalizar a través de esa oficina todas las demandas que tengan en cualquier aspecto jurídico. Nada más y muchas gracias. Si os parece, bueno, hacemos la ronda y así contestamos. Venga. Esto va para el señor juez Baltasar Garzón. Como sabe, soy de la querella argentina por el exilio y la deportación de los míos. Nos encontramos después de 12 años de haber declarado
envueltos en una continua espera. Yo no estoy de acuerdo con Luis García Montero en que la esperanza de la justicia es positiva, esperanzadora, etc. Realmente, a estas alturas de la vida, lo que vemos es que justicia no tenemos, pero nos queda la dignidad, un triste resultado, pero seguimos con ese testigo que nos han transmitido la generación anterior. Siguiendo con el tema de la querella argentina, cuando nuestra jueza María Servini al final pide la extradición de Martín Villa, tenemos la contrapartida. Todos los presidentes que hemos tenido en esta democracia apoyan a Martín Villa y no hay extradición. El desencanto es grande. El desencanto es grande. Este año, estos son los 80 años de la liberación del campo de Mauthausen. Cuando nací, al mismo tiempo le entregaban a mi madre a su hermano mayor. He crecido con mi tío. He oído sus relatos, sus terribles relatos. Eran diferentes cuando era cría, cuando los oyes cuando eres cría, a como los oyes cuando eres adulto. El 16 de mayo del 45, los españoles escribieron el manifiesto de Mauthausen. Es un manifiesto en el cual está la palabra esperanza, está el grito del nunca más que lanzaron. El escrito en ningún momento rezuma venganza. Es maravilloso y se lee todos los años. Pero ¿a quién se ha juzgado realmente? Hubo 13 juicios de Nuremberg, pero no llegó la justicia a todos. Estudiándome el juicio de los médicos, la mayor parte de ellos fueron sustraídos por los americanos para que los experimentos que tuvieron con cobayas humanas enriquecieran la medicina del futuro. No fueron juzgados esos médicos. Realmente tuvieron una vida pacífica, unas familias adineradas, etc. El relato de todo esto es espantoso, es frustrante. 80 años después seguimos sufriendo las frustraciones, la falta de justicia. Nada más. ¿No va a haber tiempo a más? Vale. Pues venga, contestamos. No, decir la primera pregunta sobre la ley de amnistía. La ley del 22, en su preámbulo, y también en el artículo, creo que es 2 o 3, que establece el ámbito de aplicación, dice algo muy importante. Y es que se tiene que interpretar esa ley de amnistía no en sentido de obstaculizar, sino de una interpretación favorable. No lo dice así, pero viene a significar la misma postura que yo mantuve en mi resolución del 16 de octubre de 2008, es más o menos la que también mantiene la ley. Es decir, las amnistías no cubren los crímenes horrendos, no cubren los crímenes de lesa humanidad, no cubren los genocidios, no cubren tal. Por tanto, esa ley es inaplicable, es profeso por el principio de legalidad internacional y nacional. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que una cosa es el enjuiciamiento penal, que tenemos en cuenta de que en la época del 77, cuando se dicta la ley de amnistía, no existían catalogados como tales los crímenes de lesa humanidad. Sí el de genocidio, pero no el de lesa humanidad. Después ha habido interpretaciones de que los crímenes franquistas, que son también, es la que yo utilicé, es crímenes en contexto de crímenes contra la humanidad, que era la que, en el caso Scilingo, adoptó el Tribunal Supremo. Por tanto, ese precedente es el que se utiliza.
La ley de amnistía no es obstáculo si tú interpretas esa ley de acuerdo con la ley del 22. No voy a decir la del 7 u otras anteriores. O normativa internacional, que está muy clara. Pero con la nueva ley del 22, los jueces no tienen que irse a la sentencia contra mí a decir, no, es que ahí se decía que la ley de amnistía no se tocaba. Bueno, pero es que no hace falta tocarla. Se puede tocar, se puede derogar. Bien, es una cuestión del legislativo. Pero con la propia ley que hay se puede interpretar al amparo de la ley de 2022 la investigación de esos crímenes. El problema va a venir después, cuando en el ámbito penal, pero en el ámbito penal si ya se han muerto, pues no hay responsabilidad penal. Hay ahora investigaciones del tardofranquismo que se están avanzando. Se han abierto algunas, creo que en Coruña y también en Barcelona. Es decir, se están haciendo avances con los mimbres que tenemos, que son los que tenemos. Es decir, pero lo que yo critico es que la Judicatura española, con honrosas excepciones, ha decidido aplicar la ley de amnistía y la sentencia del Tribunal Supremo de 2012 y no la ley de 2022, que es lo que hay que meterles en la cabeza. Pues claro, pero bueno, pues no sé, si cogemos un mazo y damos en la cabeza para que se abra, que no pasa nada. Es decir, que lo que estamos tratando, ¿no?, esa vieja historia de reabrir las heridas, no, estamos tratando de impartir justicia y de dar respuesta al principio y al derecho humano de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y memoria también. Por tanto, eso es lo que hay que hacer y no pasa nada. Lo que ocurre es que tenemos una carga emocional y no tan emocional en algunos sectores de la sociedad española que de momento dice no reaperturemos heridas. Usted ni heridas ni no heridas, si esto no es cuestión de heridas, es que hay un volumen de víctimas que tienen que recibir una respuesta y que tienen, si puede ser, ver los restos de sus seres queridos. Porque el que no los tiene, o el que haya decidido olvidarlo porque la naturaleza humana es como es, no entiende que unas personas, al recoger una cajita así, que yo lo he visto, con huesos, sea un duelo tan grave como el que ha sufrido una muerte 5 días antes. ¿Es incomprensible? No lo sé, pero para mí es muy comprensible. Porque son 5 días o 50 años o 70 años esperando a que alguien le diga, su padre, su madre, su abuelo, no fue un delincuente, no traicionó a España. España fue traicionada por quienes dieron un golpe de Estado y por los que ejecutaron en la Tapia de Pico Reja o donde fuera. Es decir, eso es lo que está diciendo esta ley y eso es lo que la justicia española tiene que comprender. Pero también tiene que comprender, por ejemplo, que cuando entras al Tribunal Supremo los únicos magistrados y fiscales que hay son los del franquismo, ¿no? Y también murieron algunos fiscales y fueron ejecutados y no aparece en ningún sitio. Bueno, a algunos se le ha reconocido algún fiscal, ya se le ha reconocido mucho tiempo después. Entonces, es una cuestión de voluntad y de aplicación de la ley. En cuanto a la contestación de los procedimientos de la querella argentina y la cooperación jurídica internacional, yo también fui a declarar en la querella argentina en 2012. Pero antes de eso, a mí me negaron el pan y la sal cuando estaba investigando los crímenes de la dictadura argentina y los de la dictadura chilena. Vamos, no me escupían en la cara pues porque no procedía, ¿no? Pero hubo un decreto presidencial de Carlos Menem y de los 3 que le siguieron
que fueron en tramos cortos, que dijeron no se cumple ningún exhorto de este señor en este caso. Y así fue. Y fue con Néstor Kirchner cuando sí se empezaron a cumplir. Y cuando el presidente dijo, o los juzgamos aquí o los monto en un avión y que vayan a España. Bueno, no es que sea el método más perfecto, ¿no? Pero hay voluntad y cuando hay voluntad se hace. Aquí en España lleva razón en lo que dice en parte. En 2016 hubo una decisión de la que era fiscal general del Estado en ese momento, Consuelo Madrigal, que decidió que no se cumplía el exhorto internacional y bajo ningún concepto. Pero bueno, también hubo después una fiscal general posterior, que se llama Dolores Delgado, que dictó la correspondiente resolución interna diciendo esa instrucción o esa orden de la fiscal general no es válida y se tiene que cumplir la cooperación jurídica internacional. Y a partir de ahí se tiene que cumplir. Evidentemente, hay otro componente de voluntad por parte de los jueces españoles. Y volvemos a lo mismo. Es decir, los mimbres legales ya están puestos, lo único que hay que hacer es cumplirlos. Pero, por alguna razón inescrutable, hay veces en que cuando no se cumple no se exige la responsabilidad y otras veces cuando se cumple se exige la responsabilidad. Bien, entonces, lo de la continua espera, también lo que decía Olga en cuanto a la querella argentina, el tiempo, el desarrollo, es verdad, son muchos tiempos, las dificultades de este tipo de crimen e investigación se dilatan muchísimos años y más cuando hay obstáculos como los que se están comentando esta tarde aquí. Y la dignidad, por supuesto que queda la dignidad, es que la dignidad no la puede quitar nadie, aunque se empeñe. No se puede decir, la dignidad es algo íntimo como ser humano y quienes no tienen esa dignidad son los que niegan la dignidad de las víctimas, por ejemplo. La extradición de Martín Villa, te corrijo mínimamente. Quien dijo que no a la extradición fue el Tribunal Superior de María Servini de Cubría, Sala de Apelación, que revocó la decisión finalmente, porque estaba procesado, es decir, se procesó al señor Martín Villa, se emitieron órdenes de detención que después fueron anuladas por el Tribunal Superior de la juez federal María Servini de Cubría. Por tanto, ahí, al margen de que aquella declaración que hubo de gobernantes españoles de apoyo y demás, que bueno, allá cada cual con lo que firma y con lo que mantiene, que es su propia responsabilidad, en el caso final de Martín Villa fue la justicia argentina la que dijo que no procedía el dar curso y mantener la orden de detención. Y en cuanto a Mauthausen, pues me consta que se están haciendo y se van a seguir haciendo actividades y acciones respecto de la reivindicación de la dignidad y de la memoria y el reconocimiento de las víctimas de Mauthausen. ¿Se pueden hacer más cosas? Sí, pero yo creo que se van a ir haciendo. El problema es el tiempo, lleva razón. Mucho tiempo y se nos acaba. Por tanto, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. El miedo, que lo he mencionado varias veces ya, mata el futuro. Es decir, y hay pánico hoy día y apenas se hacen movimientos en este ámbito y en otros. Da miedo. Dicen, bueno, ¿qué me va a pasar? No, yo no me muevo, yo no. Pero no pasa nada. Y si pasa, afronta las consecuencias. Pero hay que actuar. Me dicen que podemos dar paso a una pregunta más si es muy rápida. Yo no sé quién era la persona siguiente que estaba, que quien da el micrófono que elija. Esa, vale. Sí, buenas. Yo tengo una pregunta sobre la actualidad geopolítica, un poco intentando entender la trascendencia del momento que estamos viviendo. Y me refiero al genocidio en Gaza, también la invasión de Ucrania.
yo intentando encontrar un orden o una coherencia, veo dos posturas. Por una parte, aquellos que dicen que esto es más de lo mismo que hemos vivido durante el último siglo, son guerras, ¿no? Ya hemos tenido Irak, tuvimos Vietnam, tuvimos muchas violaciones del derecho internacional que se han mencionado hoy. Y hay otra postura que plantea que hay un cambio de paradigma, porque aquí ahora no solo se cometen violaciones del derecho internacional, sino que se busca anexionar y expandir territorialmente ciertos países. Lo vemos con Rusia, como anexión a Ucrania, lo vemos con Israel, como habla abiertamente de anexionar Gaza, también lo vemos con Trump, que habla de anexionar también Groenlandia. Entonces, la pregunta es si el momento actual representa más de lo mismo o es un cambio de paradigma, donde estamos volviendo a algo propio del mundo anterior a la Constitución de las Naciones Unidas y la seguridad de la integridad territorial de los países. Y si estamos ante un cambio de paradigma, ¿cuáles son las causas de que hayamos llegado a esto? Mira, hay en el Estatuto de Roma están el crimen de agresión, el crimen de genocidio, el crimen de guerra, el crimen de lesa humanidad. El primero que he mencionado, el crimen de agresión, que es donde entrarían estas conductas, no ha sido desarrollado y no ha sido, bueno, hay una cumbre en Kampala que se hizo, pero no ha sido reconocido por todos los estados. Creo que hay un mínimo número que ha reconocido ese crimen de agresión. Ahí entraría todo el tema dentro del ámbito del Estatuto de Roma, ¿no? Luego, evidentemente, como crimen contra la humanidad, como crimen de guerra, está también la anexión de territorios violentamente, etcétera. Es decir, claro que entraría. El problema, volvemos otra vez lo mismo, es que no es aceptado, no es asumido el rol de la Corte Penal Internacional. Es decir, el mecanismo internacional existe porque respecto de Palestina hay competencia. Por tanto, todo lo que esté ocurriendo allí puede ser competencia de la Corte porque no hay ningún tipo de justicia ni en Israel ni, por supuesto, en Palestina. Por tanto, sí entraría dentro, no el crimen de agresión, pero sí dentro de los crímenes contra la humanidad está el de anexionarse, es decir, desplazamiento de personas, ocupación de territorios, etcétera, violentamente. Eso existe. El problema es que la Corte Penal Internacional no tiene los medios para hacer efectiva esa persecución y que países como los de la Unión Europea, pues ya vemos lo que ha ocurrido. Es decir, no han cumplido. El de Ucrania, sí hay por determinados aspectos, no tanto por el de anexionarse parte del territorio ucranio. Ya lo hizo en 2014 con Crimea, y desde entonces están en guerra con Crimea, y ahí coincide lo que Rusia considera que tanto Crimea como el Donbass y demás es territorio ruso y por tanto tienen derecho a estar allí porque hay población rusa, etcétera. Pero lo cierto y verdad es que las fronteras estaban donde estaban y se ha producido esa agresión. No ha habido hasta el día de hoy una acción en contra de Putin por el tema de la ocupación. Sí ha habido en concreto por algunos crímenes como fue el secuestro de menores, el desplazamiento de menores y hay en estudio varias más como el de Bucha y otros temas más, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. Más de lo mismo. Nunca es más de lo mismo porque la guerra de Irak fue una barbaridad, fue una guerra ilegal, pero ocurrió lo que ocurrió. A la hora de enjuiciar y perseguir crímenes cometidos en la guerra de Irak o por los que determinaron la guerra de Irak y demás, pues nos encontramos y llegamos a que en España se modificó la ley de jurisdicción universal y se evitó cualquier posibilidad de investigar hechos derivados de la guerra de Irak. Es decir, más de lo mismo, sí, pero que con más grosería. En el caso de Palestina es absoluto, porque ya se dice
Ya sale el energúmeno este de Washington diciendo que va a montar un resort allí, ¿no? O Groenlandia, que bueno, es una bravuconada, sí, pero no tanto, porque también creíamos que iban a ser bravuconadas lo que está ocurriendo y ahí está, ¿no? Y sigue diciendo que van a pasar a besarle el culo por allí. Es decir, es una barbaridad. Todo lo que está pasando es una barbaridad. Y entonces, retomando para terminar con la esperanza, pues efectivamente, el pánico, el miedo, anula la esperanza. Pero no hay una convención del miedo. No, en ninguna convención internacional aparece el término miedo. Es algo que generamos, que hemos generado nosotros. Y si lo generamos nosotros, también lo podemos contrarrestar nosotros. Claro, me dirás, pues es una utopía. Puede ser, pero la esperanza, de alguna forma, es una parte utópica y otra parte real. Y lo único que tenemos que tener claro es que es necesariamente revolucionario. Si no lo entendemos así, pues seguimos. Bueno. Pues nada, con esto nos despedimos. Como decía Eduardo Galeano, si en Irak hubiera habido rabanitos en vez de petróleo, no habría ocurrido la invasión de Irak. Y desde la invasión de Irak hasta hoy hemos visto cómo se han ampliado esos espacios de impunidad. Yo creo que Irak ha sido clave, contestando a la segunda pregunta que formulabas, ¿no? Porque si aquello pudo ocurrir y no pasó nada, pues ha seguido ocurriendo. Desde Irak hasta hoy se ha triplicado la ocupación ilegal israelí. Yo empecé a trabajar en Palestina y en Israel en los años 90 y desde entonces hasta hoy, pero sobre todo a partir del año 2001, 2002, 2003, se fue triplicando, ¿no? Y hoy hay 3 veces más asentamientos y colonos en Cisjordania y Jerusalén Este, en esa política de hechos consumados que ha continuado, y ahora también esa ocupación se extiende incluso en los altos del Golán sirios y sigue. Es como si se hubiera dado el pistoletazo de salida a un saqueo mayor en busca de yacimientos de energía, materias primas, tierras raras, que son fundamentales para este modelo actual. Y para ello se utiliza el militarismo y la violencia, la guerra de alta o de baja intensidad, como medio para acceder a ello, pero también como fin en sí mismo para mantener el ritmo vertiginoso de este modelo económico actual. Por lo tanto, y cogiendo el hilo de Baltasar Garzón, necesitamos también pensar otros modelos que puedan reforzar el derecho internacional y que puedan ser capaces de entender que todo tiene que ser multidisciplinar, porque el derecho internacional en sí mismo, la justicia en sí misma no vale si no hay voluntad política y si no hay acción política. Este es el resumen, yo creo, de la charla que ha dado Baltasar Garzón. Gracias a todos por la atención, gracias Baltasar Garzón por tus palabras y por tu asistencia, y gracias a los organizadores, Instituto Cervantes y Fundación Exodus. Nos vamos.